Bueno, muy buenas noches, estimados y estimadas participantes. Gracias a todos por estar hoy en el día definitivo, el día final de lo que es la capacitación, donde que veremos las temáticas, bueno, parte de una temática que nos falta de residuos peligrosos y también la parte de lo que es generalidades de licenciamiento ambiental. De igual forma, más adelante nos pondremos de acuerdo o se pondrán de acuerdo con la persona que es la encargada de la certificación, que es Jairón, ¿no? El ingeniero Jairón Bermeo es quien les dará las pautas para que ustedes puedan realizar. De todas formas, les invito a revisar las indicaciones que se encuentran dentro de la descripción o dentro de un mensaje que está dentro del aula virtual. En la sección que dice importante en el último módulo, ¿no? Acá tenemos en donde que dice importante, ahí están las indicaciones, que ya más adelante de igual forma les explicará el ingeniero Jairón cómo realizar esta parte para que ustedes puedan o no tengan ningún problema en realizar la evaluación, ¿no? Siempre han aprobado. Una de las garantías que nosotros damos para la capacitación es que somos los desarrolladores de esta temática para lo que es la plataforma Capacitadores Independientes. En ese sentido, garantizamos la aprobación, obviamente, y la obtención del certificado. Ustedes no van a tener ningún problema porque les vamos a brindar el cuestionario. El cuestionario, ustedes lo van a aprender, es un cuestionario sencillo, fácil, de todo lo que hemos ido viendo durante el desarrollo del curso, así que créanme, no van a tener ningún problema en aprobar esta evaluación y posteriormente obtener el certificado. Y de ahí, pues, todo aquello que sigue posterior, como es el envío de los certificados y todo, seguiremos acordándolo, ya que, como ustedes sabrán, pues la situación es difícil, la situación sanitaria, y debemos ver la forma de cómo ir enviando paulatinamente la parte de los certificados. Bien, continuamos en lo que nos quedamos el día de ayer, que era en la parte de lo que es el registro generador de desechos peligrosos, ¿no? Estábamos en la parte de lo que es la plantilla de etiquetado y envasado. Ustedes, una vez que hayan elaborado las etiquetas o las plantillas de etiquetado en Excel, de cada uno de los componentes, ustedes lo que correspondería a continuación será subir en este segmento, ¿no? Para cada uno de los residuos corresponde una plantilla de etiquetado y ustedes van seleccionando o ingresando esa parte, ¿no? Luego de que acaben de ingresar todas las plantillas de etiquetado, vendrá el paso 7. El paso 7 es una parte de lo que ya vimos el día de ayer, que es la incompatibilidad de los desechos. Repito esta parte porque es importante, ya que acá ustedes lo mismo que encontrarán dentro de la que es la norma técnica INEM 2266, la clasificación, van a encontrar lo mismo dentro de lo que es acá, en este punto, ¿no? En el punto número 7. Entonces, como les estábamos diciendo, aquí ustedes tienen que compaginar la parte que dice de esta tabla de clasificación. Esta tabla de clasificación ustedes tienen que compaginarlo o tienen que unirlo con la parte que tenemos acá. En la página 78, el anexo K, la matriz de incompatibilidades químicas. ¿Qué es lo que me dice esta incompatibilidad? ¿Qué tipo de residuos peligrosos yo no puedo almacenar juntos? Entonces, mediante esta tabla, como les decíamos, ayer tomábamos el ejemplo de los medicamentos caducados, que pertenecía a la clase 6 o a la clasificación 6, que nos dice que es una sustancia tóxica, ¿no? Y la clase 6 teníamos que nosotros transferirle acá dentro del anexo K.
las 6 y teníamos que buscar donde que se cruce en rojo. Ahora, puede ser que ustedes no encuentren definición, como por ejemplo, si ustedes se van a la parte de desechos especiales, como puede ser el aceite vegetal usado de frituras, por ejemplo, se puede recaer en esta categoría que es la clase, perdón, la clase la clase 9, que es sustancias de diversos tipos o otros materiales. Entonces, esto ustedes van a ver que no se cruza con ningún rojo. En ese caso, ustedes únicamente seleccionan que también les van a dar dentro de esa opción o dentro de las opciones de incompatibilidad, seleccionan esa opción que dice precaución, revisar las incompatibilidades individuales, nada más. Ustedes aquí de igual forma les aparece el listado de los residuos que ya escogieron en el punto anterior, en el punto número 4. Entonces ahí ustedes adicionan la incompatibilidad, les va a aparecer el mismo listado, no la misma clasificación, como ustedes pueden observar en esta diapositiva. Les aparece el mismo listado, entonces ustedes únicamente ahí van, seleccionan y listo, ¿no? Ese es el paso número 7, que de igual forma ya lo vimos dentro de lo que es el llenado de la plantilla de etiquetado, ¿no? Ustedes prácticamente ahí, cuando hacen la plantilla de etiquetado, matan 2 pájaros de un tiro, como quien dice, ¿no? Vamos con el paso número 8. El paso número 8 también se refiere a la parte de lo que es el almacenamiento temporal de los desechos peligrosos. Ustedes saben que dentro de las instalaciones nosotros vamos a definir una sección donde que vamos a almacenar los residuos peligrosos. Acá siempre va a ser importante verificar y hacer correctamente esta parte, porque muchas de las veces tendemos a adicionar varios compartimentos que son similares o varios almacenamientos, cuando en realidad dentro de una instalación solo tenemos un almacenamiento. Por ejemplo, yo cometí ese error alguna vez cuando hice mi primer registro generador. Yo acudía obviamente a una empresa que era una empresa de una lubricadora y ellos tenían un lugar donde que almacenaban los desechos peligrosos. Entonces yo, ¿qué es lo que hice? Adicionaba el desecho y adicionaba a sí mismo las características. Por ejemplo, colocaba en las características del almacén que el local es abierto, que tiene ventilación natural, iluminación natural y de que el material era material con techo cubierto, ¿no? Y las dimensiones eran las mismas. Y así agregué varios almacenes creyendo hacer bien esta parte, pero lo que hay que hacer es, si es que encontramos solo un almacén, adicionar un almacén y aquí colocar todos los desechos que se almacenan, siempre y cuando también no sean incompatibles para su almacenamiento, ¿no? Entonces, así es la forma correcta de realizarlo. Por acá más adelante, en la otra diapositiva, vamos a observar. Aquí, por ejemplo, esto está mal hecho. Si ustedes pueden observar, acá tienen las mismas características los dos almacenes, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, como los dos almacenes tienen las mismas características, está mal. En realidad, solo este desecho que está acá abajo debería estar acá porque es el mismo almacenamiento. Entonces, yo debo ver esas características o ese tipo de situaciones, definirlas según lo que yo tengo. Ahora, ¿dónde puedo yo encontrar este tipo de situaciones? En las claves de llenado. Ustedes descargan de igual forma dentro de lo que es materiales en el SUIA, pueden descargar las claves de llenado, con los cuales ustedes pueden irse dando cuenta que nomás ustedes van a tener que verificar cuando hagan la visita o la parte de lo que es levantamiento de información. A continuación, el paso 9, 10, 11 van a referirse acerca de lo que es el transporte y la disposición final. En el paso 9, a mí me pregunta si es que yo elimino o hago la disposición final, perdón, de los desechos dentro de mi establecimiento o instalación. Ustedes recuerden qué es lo que estábamos hablando. Y les decía que solamente aquellos que cuenten con una licencia ambiental pueden hacer la disposición o la eliminación dentro de sus instalaciones. Caso contrario, no lo pueden hacer. Entonces, en ese sentido,
yo necesitaría contar con una licencia ambiental y básicamente esto no sucede la mayor parte del tiempo. Los únicos que hacen esto van a ser los propios gestores ambientales, que ellos también tienen que registrarse como generadores y ellos también tienen esa potestad de eliminar sus propios desechos, por así decirlo, ¿no? Los desechos peligrosos que queden, porque siempre cualquier tipo de transformación, cualquier tipo de tratamiento que ellos den, va a suceder esto que necesitan también ellos eliminar los residuos peligrosos que se han generado de su procedimiento, ¿no? En el paso número 10, yo voy a seleccionar el prestador de colección y transporte. El paso 11 va a ser el de disposición final. Ahora, ¿cómo hay que hacer esto? Muchas de las veces no tenemos o aún no contamos con alguna persona o con alguna gestora, aún no contamos, porque a nosotros lo que nos hace es quizás una empresa pequeña como una lavadora, como una lubricadora, nos dice que sabe que el MAE me vino a notificar que necesito entregar mis residuos peligrosos a una empresa, pero la empresa a su vez le va a pedir que ellos tengan ya el registro generador. Y por lo tanto nosotros no vamos a saber quizás muchas de las veces a cuál empresa vamos a contratar al fin y al cabo, o qué empresa ofrece los servicios de recolección y transporte y disposición final dentro de la jurisdicción que yo estoy. Entonces, por lo tanto, yo lo que debo hacer acá, tanto en el paso 10 como en el paso 11, dejar la parte de lo que es la empresa prestadora de servicios, por lo general yo voy a tener que dejarlo en blanco. O de igual forma puedo sugerir yo a alguna empresa. Sin embargo, esto al llegado al caso no es una obligatoria, no es algo, una atadura. Es decir, si es que yo aquí, por ejemplo, seleccioné la empresa Gadere y después veo que ellos tal vez cobran demasiado caro y decido contratar a Haswell o Incinerox o cualquier otra empresa que exista acerca de lo que es gestión de desechos peligrosos, decido yo, como repito, contratarlos a ellos y cambiar acá, no hay ningún problema, ¿no? Por eso nos da esta opción y es algo muy válido que nos dejen escoger o dejar en blanco o escoger cualquiera de las empresas que a mí me aparecen. Normalmente muchas empresas tienen los permisos ya, sin embargo el sistema no está actualizado, no se actualiza el sistema y quizás no aparezca en este listado y voy a tener esa dificultad. Sin embargo, como les repito, pueden ustedes dejar en blanco. Acá lo único que van a ir es seleccionando, sí, el desecho. Seleccionan el desecho. Luego acá van a observar que en empresas les aparecen algunas opciones. Pueden escoger alguna como pueden dejar en blanco, ¿no? Acá la ubicación sí van a necesitar seleccionar, ¿no? La provincia y el cantón, en donde que se encuentra ubicado nuestra empresa o de dónde van a ir a recoger los residuos peligrosos. Y acá hay una ubicación geográfica del destino que dice acá en la parte inferior. La ubicación geográfica del destino, yo para no tener problemas, coloco nacional, ¿no? Nivel nacional. Y ahí sí puedo continuar hacia el siguiente paso, ¿no? El paso 11, que vendría a ser la disposición final o la eliminación. Acá, de igual forma, a todos los residuos peligrosos yo voy a sugerir algún tipo de tratamiento, ¿no? Pero no es que este tratamiento sea necesariamente el que vaya a tener que yo aplicarlo, ¿no? Solo es una sugerencia y de igual forma yo puedo colocar como está colocado aquí, sin resultado, es decir, en blanco, la empresa prestadora. Y ahora lo ideal va a ser siempre que la empresa prestadora de la recolección y transporte sea la misma que realice la disposición final. Entonces nosotros debemos contratar el paquete completo a fin de que podamos eliminar o podamos que se nos lleven nuestros residuos peligrosos de la empresa y realicen la disposición y asimismo nos entreguen un manifiesto único, nos entreguen un certificado de destrucción que nos va a servir para cuando hagamos la declaración anual de desechos peligrosos, ¿no? Recuerden estos últimos puntos. Paso 7, la incompatibilidad. Paso 8, las características del almacenamiento dentro de la empresa. El 9, seleccionar si es que dispongo o elimino mis residuos peligrosos dentro de la instalación, solo si es que cuento con licencia ambiental.
Paso 10, prestadoras de recolección y transporte. Y paso 11, la parte de lo que es disposición final, ¿no? Por último, pues ya básicamente aquí, bueno, obviamente está capturas de cómo van apareciendo, ¿no? Los tratamientos que ahí les aparece el listado, las empresas. Y el paso 12 simplemente es aceptar la responsabilidad de lo que acabo de llenar y enviar, ¿no? Posteriormente a eso, y todo depende, ¿no? De la dependencia ambiental. En este caso, todo este trámite deben tener claro que es con la Dirección Provincial de Ambiente directamente, ¿no? Este trámite no es con GAT provincial, no es con GAT municipal, excepto, claro, si tienen la potestad, tal vez puede existir que algunos cantones tengan esta facultad determinado que les hayan dado esa facultad, pero por lo general siempre va a ser la Dirección Provincial de Ambiente, ¿no? Del MAE. Entonces, en ese sentido, nosotros enviamos esto automáticamente, se envía y en un periodo máximo de unas 3 semanas ya nos envían las observaciones. Casi siempre observan, ¿no? Muy pocas de las veces aprueban directamente, ¿no? Siempre tienen algún tipo de observación, por ahí nos hemos equivocado, por ejemplo, ¿no? Y les llega, ¿no? Les llega al mismo sistema, por eso ustedes tienen que estar siempre pendientes del sistema que ustedes hayan ingresado o desde donde hayan obtenido el permiso. Ahí les llega un mensaje que dice remitir respuestas aclaratorias o llega como observaciones. Entonces yo descargo ahí el oficio de las observaciones, veo qué observaciones son, trato de conseguir los papeles o las justificaciones para corregir esas observaciones y pues posteriormente ya vendrá la parte de iniciar la corrección. Aquí me dice iniciar correcciones y vuelta se me vuelve a abrir el sistema del SUIA para realizar las correcciones. Y aquí aparecerá a la parte inferior del segmento donde que tenga que hacer la corrección, pues aparecerá también la observación y el técnico que me ha hecho la observación, ¿no? Y aquí me aclara qué segmento es el que yo tengo que ir cambiando, tengo que ir editando, ¿no? Aquí, por ejemplo, la observación era que las etiquetas se encontraban mal hechas, ¿no? Había que corregir esas etiquetas. De igual forma, acá pues lo que les estaba diciendo anteriormente, que es un solo almacén que contiene 3 desechos y yo tenía colocado diferente forma, ¿no? Tenía colocado 3 almacenes con 3 desechos y cuando el almacén es uno solo, entonces acá sí está colocado correctamente los 3 desechos dentro de un mismo almacén, ¿no? Eso una vez que ustedes realicen ya este trámite, a ustedes lo que les va a venir o lo que correspondería a continuación sería esperar a que les remitan la aprobación o más observaciones. A mí me sucedió una vez un caso en el que tuve 2 observaciones y luego que mandé la segunda observación corregida, ahí sí ya me aprobaron, ¿no? Lamentablemente muchas de las veces ocurre esto. ¿Por qué? Porque luego cambian de autoridades, cambian de directores y cambian de revisor. Entonces la misma persona que realizó las observaciones no es la misma que me revisa. Y me sucedió eso alguna ocasión, les puede pasar a ustedes, así que tengan mucho cuidado, ¿no? En ese sentido. Lo que dice la normativa, como les repito, en cuanto a lo que es el cobro de tasas ambientales por revisión, solo debería haber una sola equivocación, pero todo depende de la autoridad, ¿no? Ya les iba a explicar, ¿no? La parte eso es posterior, ¿no? Tranquilos, ya les voy a hacer esa parte. Pero regresando a esta parte de cuántas observaciones, realmente eso tiene que consultar con la dependencia. Porque puede darse el caso, ¿no? Yo una vez tuve conocimiento de una colega que tuvo 3 observaciones y aún así le aprobaron el registro generador. Pero yo he tenido el caso máximo de 2 observaciones, de ahí me han aprobado, ¿no?
Pero lo que dice la normativa dentro del reglamento Alcoa y el 109 es que solo podemos equivocarnos una sola vez, luego de eso se reinicia el procedimiento o el proceso y toca vuelta, nuevamente pagar los $180. Eso es lo que dice la normativa, pero de ahí, dada la realidad, no se aplica, ¿no? Bien, entonces una vez que ustedes ya reciben la aprobación de este registro generador de desechos peligrosos, les llega la notificación a su correo a sí mismo, perdón, al sistema del SUIE a sí mismo, con los documentos, ¿no? Les va a llegar dos tipos de documentos. Existe informe de, ya les voy a explicar lo que ustedes tienen que hacer después del registro generador de desechos peligrosos, ya les voy a explicar esa parte, qué es lo que viene después de obtener el registro generador de desechos peligrosos, ¿no? Bien, entonces una vez que ustedes ya obtienen, como les digo, el registro generador de desechos peligrosos, les dice que descarguen dos tipos de documentos. El primero es el registro generador de desechos peligrosos, propiamente dicho que es este, y otro que es la resolución, que ese es de muy poca importancia en este sentido, ¿no? Lo que sí necesitamos es este documento que también está subido al aula, que es el registro generador de desechos peligrosos, ¿no? Acá va a venir el nombre, va a venir la clave como el registro ambiental como generador de desechos peligrosos, que es importantísimo para cuando hagamos la declaración anual de desechos peligrosos, ¿no? Y va a venir acá los residuos peligrosos que tenemos registrados y acá, importantísimo, las obligaciones que ustedes deben cumplir posterior a la obtención de este registro generador de desechos peligrosos. En la primera, remitir a la autoridad ambiental competente el reporte de la declaración de desechos peligrosos y o especiales de manera anual. Este vendría a ser lo que usted me estaba preguntando, ingeniero Bustamante. Acá no hay informe ambiental de cumplimiento del registro generador, sino que se denomina declaración anual de gestión de desechos peligrosos, ¿no? Esto es los primeros días del mes de enero de cada año. Esto depende también de la dirección. Por lo general, lo hacen los 10 primeros días laborables del año, no los 10 primeros días, o sea, no hasta el 10 de enero, sino normalmente lo hacen hasta el 15 de enero o depende de cómo sean los días laborables del mes de enero, ¿no? Todo depende de la autoridad ambiental competente. Y el otro también es, acá en el punto 14 me dice presentar un programa de minimización de residuos peligrosos en un plazo de 90 días a partir del otorgamiento de la presente autorización. Además, pues como yo les estaba diciendo, que ustedes deben presentar también o deben realizar la contratación de la empresa gestora de los desechos peligrosos. Entonces ustedes contratan a la empresa gestora y la empresa gestora se llevará por la tarifa que ellos definan y en el tiempo en que ellos definan o que nosotros escojamos, ¿no? Porque yo he visto que tienen plazos mensuales, semestrales, todo depende de la cantidad que generemos, ¿no? Entonces, básicamente lo que tendríamos que hacer, como les repito, es contratar a la empresa gestora o gestionar nosotros también como profesionales, porque obviamente quizás la persona que nos contrató requiera eso también. Posterior a eso, tendremos que presentar en un plazo máximo de 90 días el programa o plan de minimización. Y finalmente, pues, viene la declaración anual. Cuando el gestor se lleva nuestros residuos peligrosos, nos entrega dos documentos, el manifiesto único, que llenan ellos también, y el otro viene a ser lo que se refiere al certificado de destrucción o disposición final, que es lo otro que nos deben entregar, ¿no? La declaración se debe hacer igual en el SUIA. Todo depende, ¿no? del sistema. Actualmente, el sistema del SUIA tiene un nuevo componente que es lo que es el reporte REDSE, a través del cual se lo hace. Eso empezó a funcionar recién de enero de este año. En eso obviamente no se masificó, solamente me parece que una o dos empresas, de lo que tengo conocimiento, realizaron este procedimiento porque la mayoría tenían la opción de volverlo a hacer físico, ¿no? Es opcional. Sí, es opcional, lo que yo les estuve diciendo. Si es que en Manabí solo aceptan hasta el 10 de enero, es dependencia de eso, ¿no? Por ejemplo, en lo que es la provincia de Tungurahua, aceptan los 10 primeros días laborables, ¿no?
Son 90 días hábiles. Exactamente tienen 90 días desde la fecha de otorgamiento del permiso, no días hábiles, no se cuenta feriados, nada, ¿no? Tiene que ser máximo. Por ejemplo, si yo obtuve, bueno, cuando obtuve este permiso que es de el 10 de septiembre del 2018, en diciembre del 10 de diciembre del 2018 máximo, entregamos este informe de lo que es de la declaración. Esto se lo presenta de manera física, perdón, el plan de minimización. El plan de minimización, este sí se lo presenta de manera física, con solicitud, pues obviamente, de revisión a la dirección provincial, ¿no? Si se pasa de los 90 días, tienen toda la potestad de multarle, ¿no? O de no recibirle y directamente multarle, o quitarle directamente lo que es el permiso del registro generador y que vuelva a tener. Pero no he visto ningún caso, ¿no? Muchas de las veces sí presentan bastante atrasados los planes de minimización, pero lo que se quiere siempre es que cumplan, ¿no? Que cumplan con estos tiempos. Ahora, puede darse el caso también de que ustedes, por ejemplo, como yo, que obtuve este permiso el 10 de septiembre del 2018, y hasta hacer la contratación y toda la situación no se entregó los residuos peligrosos en ese año. ¿Qué es lo que yo presento en el 10 de enero o los 10 primeros días hábiles del siguiente año? ¿Qué es lo que se presentó en este caso? Una declaración en cero, ¿no? Tal como se lo hace para las declaraciones de la parte contable, de la parte de las obligaciones tributarias. Acá también se puede hacer una declaración en cero porque se realiza la justificación, etcétera, ¿no? De que se obtuvo el permiso en avanzada parte del año y no se pudo realizar la contratación. Eso pues en cuanto a lo que es el registro generador de desechos peligrosos. Obviamente la parte de explicar cómo hacer el plan de minimización, llenado de manifiestos únicos, explicaciones de lo que es la declaración anual y eso corresponde a otro curso, ¿no? ¿Cómo es esa declaración en cero? Tendría que coger otro curso con nosotros, que es el de gestión de residuos peligrosos, pero básicamente la declaración en cero tengo que colocar vacía, ¿no? Prácticamente la declaración de desechos, anual de desechos peligrosos, ¿no? Pero esa parte no me corresponde ya en este curso, ¿no? Aquí solamente llegamos hasta la opción del registro generador de desechos peligrosos, porque ya lo otro es mucho más amplio, hablar sobre todo del plan de minimización o programa de minimización, como ustedes prefieran llamarlo, y hablamos de los otros casos también de lo que es la declaración anual, manifiestos únicos y todo lo que es gestión dentro de la empresa y aplicación de la norma técnica INE 2266, ¿no? Eso es todo en cuanto al registro generador de desechos peligrosos. Jairón, por favor, ayúdame silenciando. Gracias. Bien. Ok, ahora como última temática, pues luego de ya haber visto creaciones de usuario en el SUIA, haber visto introducción al SUIA, certificados ambientales, registro generador, informe ambiental de cumplimiento, básicamente la última temática que nos falta por tratar aquí es la de licenciamiento ambiental, ¿no? Para el caso del licenciamiento ambiental, por favor, las tareas a los que estén enviando al correo, no es ese correo, no es, es al correo Solución Ambiental 2021, ¿no? Eso estaba establecido o está establecido dentro del aula virtual. No envíen no envíen a lo que es Solución Ambiental 2018 ni 2016, por favor.
Para el caso de las licencias ambientales, ¿no? Que es el... Tengo chat. 2021, ¿no? El día de hoy se envía la tarea 4 y 5, sí, eso los que quedamos el día de ayer. Bien, hablando de lo que es licenciamiento ambiental, ¿no? Recuerden ustedes, ¿no? De nuevo repitiéndole una última vez las categorías. Tenemos certificado ambiental para aquellas actividades que no generan impactos o que generan impactos compatibles. La otra categoría que es la de licenciamiento, perdón, la de registro ambiental. Los registros ambientales que son para las actividades que generan bajo impacto ambiental. Y por último, licenciamiento ambiental para aquellas actividades que generen mediano y alto impacto ambiental. Ahora, obviamente, y por obvias razones y por el hecho de que este curso sea solo de nivel básico y que no lleguemos a la parte de lo que es el licenciamiento ambiental por el hecho de que únicamente son 16 horas académicas, ¿no? El otro curso que tenemos de estudios de impacto, ese sí es de 40 horas académicas y ahí se les explica más a profundidad cómo realizar el estudio de impacto ambiental y la obtención de la licencia ambiental, ¿no? Esa es una temática muy amplia. Nosotros aquí únicamente lo que les vamos a dar es generalidades, ¿no? De licenciamiento ambiental. Básicamente, cuál sería el procedimiento y qué puntos son los más importantes para la obtención de esta licencia ambiental. Como les repito, todas las actividades que generen mediano y alto impacto ambiental están obligadas a realizar este tipo de permisos. Ustedes pueden revisar en el Catálogo Nacional de Actividades qué actividades más o menos necesitan eso, pero las comunes que encontramos son las minerías que están categorizadas desde lo que es pequeña minería hasta gran minería, la parte de lo que es estaciones de servicio, hoteles de más de 50 habitaciones, entre otras actividades que ustedes pueden definirlas, ¿no? Transporte de residuos peligrosos, tratamiento de residuos peligrosos, relleno sanitario con la inclusión de una celda para el tratamiento de residuos hospitalarios o biopeligrosos también se incluyen dentro de esta categoría, ¿no? Para el licenciamiento ambiental es el mismo procedimiento que nosotros hemos venido haciendo, ¿no? Ingresamos primero al registro del proyecto. Claro que todo esto, a su vez, también hay que aclararlo, ¿no? Previamente, todo esto recurre la persona o el dueño del proyecto primero a la contratación de un consultor ambiental calificado. El consultor ambiental calificado es el único que puede realizar este tipo de proyectos o la empresa consultora ambiental calificada, porque existe dos tipos de figuras, ¿no? Uno como consultor ambiental independiente y la otra como empresa consultora ambiental o consultora ambiental calificada, ¿no? Todo depende de cómo se haya realizado el procedimiento. Ahora, solo ellos son o tienen la facultad de poder realizar este procedimiento. Asimismo, se exige que este consultor ambiental que realice el procedimiento no tenga ningún tipo por así decirlo, no esté ligado a la empresa, es decir, que no tenga ningún tipo, por ejemplo, que supongamos que es parte de la empresa, ¿no? Es decir, él trabaja como técnico de seguridad y salud ocupacional a tiempo completo, entonces él no está o no debe hacer, tiene que estar hecho esto por una empresa o un consultor ambiental que sea fuera de esta empresa, ¿no? Muchas de las veces realizan estos procedimientos que son erróneos, bueno, y que necesitan que se exista más control de parte de lo que es la autoridad ambiental. Entonces, una vez que tengan hecho la contratación, lo primero que ellos van a hacer es el documento del estudio de impacto ambiental. Para el estudio de impacto ambiental tendrán que hacer diversos análisis, tanto geológicos, hidrogeológicos, geotécnicos, biológicos, forestales, etcétera, ¿no? Es muchos componentes que tienen que realizar, cartografía temática, muchos componentes, ¿no? Análisis de riesgos ambientales, seguridad de salud ocupacional, etcétera, ¿no? Todo correspondiente a lo que tienen que hacer. Ahora, hablando de esto, de ya una vez que tengamos toda esa información recabada, que haya estado ya elaborado el estudio de impacto ambiental también, entonces ahí recién voy a empezar con la obtención de la licencia ambiental. Para eso, pues obviamente voy a registro de proyecto. En registro de proyecto
De igual forma, no es el mismo procedimiento. Yo selecciono sectores estratégicos, otros sectores. Selecciono la actividad, el catálogo de actividades ambientales, ¿no? Acá, por ejemplo, esta recae en licenciamiento ambiental. Yo reviso que recaiga en licenciamiento ambiental y procedo, ¿no? Es el mismo trámite acá. Acá también siempre para evitar, como digo, la situación de que se pase a la aprobación de requisitos técnicos para la gestión de desechos peligrosos, tenemos que ir en esta parte, salvo que obviamente la empresa se dedique a la gestión de desechos peligrosos, ahí sí tendría que colocar esto para que se le aprueben los requisitos técnicos de lo que son transporte y lo que es también tratamiento de desechos peligrosos, ¿no? Acá, de igual forma, tenemos dos tipos de visibilidad, ya sea ex ante o ex post. Básicamente, una vez que esté ese hecho, yo procedo de igual forma a hacer la parte de lo que es el llenado de la licencia ambiental. Ahora, el descargo del TDR básicamente no me sirve para mucho, solamente me da ahí las pautas generales, quizás para si es que yo tengo que realizar algún tipo de procedimiento de contratación. Pero de ahí no es muy necesario, no es un procedimiento necesario la descarga de los TDRs. Básicamente el procedimiento que yo luego de que ya haya hecho el registro de todos los datos o el registro del proyecto, paso a hacer el ingreso del estudio de impacto ambiental. Y el estudio de impacto ambiental es el componente, por así decirlo, más importante dentro de lo que es el licenciamiento ambiental, y eso es la parte que vamos a ver a continuación en este momento, ¿no? Entonces, pues, nosotros vamos a tener en líneas generales una estructura de la siguiente forma del estudio de impacto ambiental, ¿no? Es el mismo que ustedes van a encontrar normalmente. Vamos a tener primero un resumen ejecutivo, ficha técnica del proyecto, siglas y abreviaturas, introducción, marco legal e institucional, definición del área de estudio. Es el mismo formato, si ustedes van revisando y han tenido la oportunidad de hacer estudios de impacto, van a ir revisando que es prácticamente el mismo formato que encontramos o que lo podemos desarrollar en formato Word. Tenemos también el diagnóstico ambiental o línea base, descripción del proyecto, obra o actividad, análisis de alternativas, determinación de áreas de influencia. Tenemos inventario forestal, identificación y evaluación de impactos ambientales, identificación de hallazgos, que ya vamos a irles explicando cómo más o menos a qué se refiere cada uno de esos componentes, el plan de acción de los hallazgos, análisis de riesgos, plan de manejo ambiental, plan de monitoreo, que es otro componente también del plan de manejo ambiental, pero es muy importante, por eso está separado de los demás componentes. Cronograma valorado del plan de manejo ambiental, acá se repite inventario forestal, pero es el mismo, anexos y enviar el estudio de impacto ambiental. Ahora, vamos revisando, vamos viendo cada uno de los componentes que yo les acabo de mencionar. En primer lugar, ustedes van a tener un resumen ejecutivo, ¿no? Todos sabemos que en el resumen ejecutivo básicamente vamos a tener que describir en sí todo el proyecto en pocas palabras, en aproximadamente 500 a 1000 palabras. Yo voy a tener que describir todo lo que se refiere al proyecto, empezando desde a qué se dedica el proyecto, de igual forma la estructuración del proyecto, a qué se va a dedicar y todas las características del proyecto, ¿no? En sí. Obviamente, como les repito, todos estos componentes previamente habrá que elaborarlos en Word y aquí básicamente un copia y pega nada más, ¿ya no? A fin de que ya esté elaborado y básicamente no nos tardemos mucho en el llenado de manera virtual. Dentro de la ficha técnica ustedes van a encontrar los datos similares a los que hicieron cuando ingresaron en el registro del proyecto. No son los mismos y muchos de esos datos ustedes no van a poder cambiar. Sí es importante acá en la parte el plano de plataforma, el plano de implantación. Este plano es elaborado obviamente por un ingeniero civil.
y se refiere pues al área básicamente de la producción del proyecto y ustedes van a ir ingresando esa parte. El formato pues va a tener que ser en PDF, pues y de eso saben los ingenieros civiles. Acá sí, importante otra vez recalcarles, ¿no? Porque muchos de los profesionales tratan muchas de las veces de hacer de manera autónoma estos trabajos. Para nosotros realizar este tipo de trabajos vamos a necesitar un equipo multidisciplinario. Y mi recomendación siempre va a ser que no procuren ser todólogos, ¿no? No procuremos ser todólogos, porque muchas de las veces, por querer ser todólogos, por querer hacer todo mismo nosotros, muchas de las veces terminamos haciendo malas cosas. No digo que con esto no tengamos la capacidad de ser todólogos. Puede ser, ¿no? Que nos especialicemos en todo, en ambiente, en seguridad y salud ocupacional, en ingeniería civil, en todo, ¿no? Puede que seamos, o puede que se llegue a ese punto, pero muchas de las veces hay que también entender que se puede o que se debe dedicar o tener la mira puesta o la mira fija en un solo aspecto y de ese aspecto nosotros ser los especialistas, ¿no? Por ejemplo, si es que yo estoy haciendo en este caso, pues yo no voy a poner a hacer también el plano de implantación, ¿no? O sea, sería algo ilógico que una persona que tiene su formación como ambiental quiera hacer esta parte también. Yo entiendo perfectamente que acá en el Ecuador estamos acostumbrados a eso, a querer hacer todo por nuestra cuenta, pero créanme que muchas de las veces es necesario contar o solicitar el permiso o solicitar, perdón, la ayuda a muchas personas, a otros profesionales y básicamente casi siempre vamos a necesitar para el desarrollo de este tipo de estudios de impactos ambientales, vamos a necesitar un profesional que sepa de biodiversidad, es decir, un biólogo. Vamos a necesitar también un ingeniero civil, un ingeniero de procesos, es decir, un ingeniero químico puede ser, o un ingeniero biotecnólogo, todo depende, ¿no? De la definición o de lo que necesitemos. Vamos a necesitar también muchas de las veces un sociólogo para la parte de lo que es el proceso de participación social, perdón, ciudadana, me equivoqué, proceso de participación ciudadana, y de igual forma, pues para determinar ciertas partes de la demografía, vamos a necesitar también un profesional que sepa de lo que son riesgos ambientales y sobre todo de seguridad y salud ocupacional para la parte de análisis de riesgo, ¿no? Quizás también necesitemos muchas de las veces cuando nos solicitan, sobre todo para lo que son proyectos hidroeléctricos, solicitan lo que es un análisis arqueológico. Entonces vamos a necesitar también un arqueólogo. Entonces, todo eso ustedes tienen que ir entendiendo y tienen que ir sabiendo que eso van a necesitar un equipo multidisciplinario porque solos probablemente no lo van a poder elaborar. Puede ser que exista profesionales que lo hagan ellos solos, ¿no? Yo no digo que no, pero siempre van a necesitar un equipo multidisciplinario, a mi parecer, ¿no? De igual forma, ¿no? Acá dentro de lo que es esta sección hay que seleccionar el consultor ambiental calificado, ¿no? Eh, lo que dice la normativa es que no todos los consultores ambientales individuales pueden hacer todos los proyectos. Hay ciertos proyectos de interés, como por ejemplo prospecciones de lo que es petróleo, proyectos grandes, ¿no? Proyectos que son de interés nacional. Se dice que esos no se puede realizar o no los pueden realizar un consultor individual, sino una empresa consultora ambiental, ¿no? Entonces siempre hay que tener esa definición y siempre hay que consultar con la autoridad ambiental competente si es que ustedes, ya una vez que sean consultores ambientales, pueden realizar este procedimiento, ¿no? Luego de eso, pues que se haya seleccionado al consultor ambiental calificado, en este caso es una empresa. Acá pasamos al punto de seleccionar la parte de lo que es el equipo multidisciplinario y se selecciona también el componente en qué se va a dedicar o qué es lo que va a hacer cada uno de los componentes que tenemos de este grupo multidisciplinario o este equipo consultor, ¿no?
Acá en siglas y abreviaturas ustedes tienen que descargar un formato que es en Excel, una plantilla que es en Excel, y según esa plantilla van ingresando las siglas y abreviaturas, ¿no? Esta parte anteriormente se le colocaba en un Word, pero ahora se le traslada o se le debe trasladar a la parte de lo que es Excel y según ese formato, pues subir al sistema. La introducción básicamente me va a hablar de toda la parte de lo que sean antecedentes del proyecto, cómo se va a ir desarrollando el proyecto, por qué se va a desarrollar este proyecto, ¿no? Igual un resumen de 500 a 1000 palabras. En el marco legal, como les dije, acá sí el marco legal es amplio y de igual forma el marco legal acá ustedes no van a poderlo editar. Ese marco legal ya va a estar predefinido, así que muchas de las veces hacerlo o incluirlo en la parte del estudio de impacto ambiental, salvo que sea para nosotros entregar ese trabajo a los, en este caso a la empresa, nosotros no vamos a tener que estar definiendo aparte el marco legal, sino que directamente lo vamos a sacar de acá, de esta sección que dice marco legal referencial. De ahí yo voy a sacar básicamente todos los componentes de mi marco legal que quizás voy a presentar en el documento físico, porque muchas de las veces las empresas solicitan ese documento físico del estudio de impacto ambiental, ¿no? Entonces acá únicamente yo apruebo, no voy a tener que cambiar nada, solamente acepto las condiciones, guardo y siguiente, ¿no? Acá en la primera parte voy a tener que hacer un resumen de la línea base, ¿no? Una selección, es un documento general de todo el diagnóstico ambiental que debe ser elaborado de igual forma, como digo, por especialistas, esta parte del diagnóstico ambiental. Luego de que ya tenga todo el documento en general, voy ahora sí a llenar las plantillas en Excel, ¿no? Que hay que generarlas y que son un poco complicadas y que son amplios, ¿no? El desarrollo de estas plantillas. Las personas que lo han realizado, ustedes saben, ¿no? Que es complejo realizar esto y por lo general es elaborado por un biólogo. Sobre todo de lo que es la plantilla del medio biótico, ¿no? Entonces ahí se ingresan este tipo de plantillas, ¿no? Tanto la plantilla del medio físico como la plantilla del medio biótico. A continuación viene la descripción del proyecto, obra o actividad. De igual forma, aquí hay que hacer una descripción según los lineamientos que tenemos o que nos dan las normativas o en este caso pues viene a ser todo lo que sean los libros donde que tengamos las definiciones de estudios de impacto, ¿no? Entonces, según ese tipo de documentos, nosotros vamos a elaborar la descripción del proyecto. Acá es un segmento similar al cuando teníamos en los registros ambientales, pero es mucho más amplio, ¿no? Aquí de igual forma tenemos actividades del proceso, las fases, tenemos las actividades, ¿no? Tenemos sustancias químicas, cronograma de fases, y de igual forma tenemos el materiales, insumos, equipos y herramientas, ¿no? Ahora, acá vienen dos componentes. Acá tenemos dos componentes muy importantes. Tenemos en primer lugar el análisis de alternativas y vamos a tener más adelante también la identificación de hallazgos. Ahora, recuerdan ustedes que tenemos dos tipos de estudios, ¿no? De igual forma, o dos tipos de licenciamiento, así como teníamos en el registro ambiental. El primero que es mediante ex ante, es el proyecto ex ante, o el otro es proyecto ex post. Entonces, cada uno de estos componentes tiene sus componentes distintivos, ¿no? El primero, si es que es un ex ante, es decir, que todavía no está funcionando, vamos a tener que hacer el análisis de alternativas. ¿A qué se refiere el análisis de alternativas? El análisis de alternativas se refiere o está fundamentado en que nosotros vamos a seleccionar 3 ubicaciones de nuestro proyecto, ¿no? Ubicaciones que nosotros lo vamos a realizar mediante criterios técnicos, ecológicos, socioeconómicos, ¿no? Y vamos a seleccionar de estos 3, uno solo, ¿no? Entonces, en este análisis de alternativas es esto, ¿no? A esto se refiere, los lugares en donde vamos a ubicar.
muchas de las veces ya tenemos definido el lugar en el que va a ir ubicado, pero ahí aún así hay que ubicar o hay que colocar otras alternativas. Ahora, para definir todo esto necesitamos pesos, ponderaciones, una definición, ¿no? Para todo esto no podemos hacerlo así nada más. Tenemos que, de igual forma, con el equipo multidisciplinario, dar pesos, valorizaciones a los lugares en los que vamos a ir ubicando y finalmente ver cuál es efectivamente el lugar en el que vamos a colocar. En cuanto a la identificación de hallazgos que hablaremos más adelante, esto es únicamente para los ex post, ¿no? Y ya les explicaremos de qué se trata cuando lleguemos a esa parte. El siguiente componente es la determinación del área de influencia. Ahora, este tiene que ser mediante una metodología o mediante un método que sea cuantitativo, no cualitativo, porque si es que ustedes realizan de manera cualitativa, les van a observar. Entonces, para ello necesitarán obtener o necesitarán investigar una normativa o necesitarán, pues, investigar alguna metodología que sea de manera cuantitativa para definir, en este sentido, pues, el área de influencia. Por lo general, esta metodología va a depender de análisis, ya sean hidrológicos, geológicos, de calidad del aire, entre otros, ¿no? Todo dependerá de eso para realizar este tipo de determinación del área de influencia. De igual forma hay que adjuntar un documento. Esto debe ser de igual forma hecho por una persona que ustedes hayan determinado que va a hacer esta determinación del área de influencia, ¿no? A continuación, pues vamos a tener la identificación y evaluación de impactos ambientales, ¿no? Esto se lo hace, pues, ustedes lo conocerán mediante la matriz de Leopold modificada de magnitud de importancia, donde que la magnitud de importancia, pues, resume ciertos parámetros de reversibilidad, latencia, etcétera, ¿no? Esa es una temática que corresponde a otro curso, hablar a profundidad sobre esto de lo que es la identificación y evaluación de impactos. Y muchas de las veces ustedes también en las asignaturas que hayan recibido en las universidades, seguro también hablaron sobre estas metodologías, la matriz de Leopold. Sin embargo, pues los profesionales, los consultores ambientales utilizan la matriz modificada de Leopold, que es magnitud de importancia, donde que resume, es una matriz semi-cuantitativa, no cualitativa, porque existe otro tipo de matrices que son cualitativas y no debemos hacer con esas, sino con al menos con la matriz de Leopold modificada, que es semi-cuantitativa, ¿no? Pero como les repito, eso ya es temática de otro curso. Acá solo les puedo decir esa definición de cada uno de los términos, ¿no? Acá, muy importante, la identificación, la valoración del análisis de alternativas depende de cómo el equipo multidisciplinario decida hacerlo o existe algún formato. No existe un formato definido, todo depende del consultor, por cómo lo haga, ¿no? O cómo lo definan. De ahí no existe el análisis de alternativas, una valoración. Lo que hay que hacer es, sí, pues, basarse en bibliografía conocida, ¿no? En bibliografía que tenga referencia a lo que yo estoy haciendo. Siempre será importante consultar bastante bibliografía y de igual forma, pues, como digo, valerse de la experiencia que tengan para la determinación, porque de ahí la valoración de alternativas no existe una normativa en el Ecuador que me diga, debería existir, sí, pero no existe, ¿no? Ahora, en cuanto a la identificación de hallazgos ex post, ¿no? Acá ustedes ya vimos que para ex ante es el análisis de alternativas y para ex post es la identificación de hallazgos. Digamos que esta identificación de hallazgos es una especie de auditoría ambiental que le voy a hacer a mi proyecto. Una especie, digo, ¿no? Porque obviamente todavía no tengo el permiso ambiental requerido para yo hacer la auditoría ambiental. Yo acá voy a acudir a mi empresa y voy a realizar la identificación de hallazgos. Dentro de estos hallazgos voy a tener la no conformidad, ¿no?
o el tipo, o de igual forma voy a tener una no conformidad o una conformidad según lo que yo haya determinado. Y para esto, ¿qué es lo que voy a utilizar? La normativa ambiental o la normativa legal vigente. Con la normativa legal acudo a hacer el levantamiento y ahí pues obviamente voy a identificar los hallazgos. Y mediante esto, pues como es una mini auditoría ambiental, voy a establecer un plan de acción o un plan de acción de hallazgos. Aquí yo de igual forma voy a determinar la no conformidad, la medida propuesta, el medio de verificación, el responsable, fecha de inicio y fecha de fin, que como repito, no deberá ser mayor a 90 días, salvo que de igual forma cambie o defina de otra forma la autoridad ambiental competente, ¿no? Esto sería lo que tendrían que hacer en este caso de su proyecto es ex post. El análisis de alternativas no se hace cuando es ex post, ¿no? Y cuando es ex ante, de igual forma no hay cómo ni existe forma de hacer la identificación de hallazgos, ¿no? Eso solo para la parte de lo que es proyectos ex post, ¿no? Eso que quede claro. Luego viene el análisis de riesgos. Acá en el análisis de riesgo, esto sí es menester o es parte o le corresponde a una persona que sepa de seguridad y salud ocupacional. En mi caso, por ejemplo, yo esta parte no podría realizarlo, ¿no? Yo no tengo conocimientos de seguridad y salud ocupacional o de análisis de riesgo. Supongo que sí existirán acá en, en este curso personas que sepan bastante de esta temática y pues para ellos será fácil realizar esta parte. Pero personalmente yo considero no estar en la capacidad de realizar un análisis de riesgos, por ejemplo, ¿no? Entonces acá asoma o aparecen algunos términos, ¿no? Como el tipo, endógeno, exógeno, el subtipo, atmosféricos, biológicos, riesgos geológicos, sociales, el tipo de riesgo, o sea, el riesgo en sí, hablando, ¿no? Y pues, una vez que yo tenga este análisis de riesgos, esto no lo vamos a poder hacer nada más solo por realizar, ¿no? Sino que vamos a tener que apoyarnos de un profesional que sepa de esto y que nos realice un análisis de riesgo en un documento, ¿no? De igual forma, yo tengo que adjuntar un documento, como ustedes pueden observar, hay que adjuntar un documento, un informe que realice una persona que tenga esa capacidad y que pueda realizar, pues, obviamente, este análisis de riesgos. A continuación, pues, ya vendrá, pues, luego de que hemos determinado todo esto de los impactos ambientales, los riesgos también, ya sean estos ambientales, ergonómicos, etcétera, todo tipo de riesgo que hayamos determinado. Viene ya la parte de lo que es la elaboración del plan de manejo ambiental. Ahora, acá tenemos dos componentes. El primero, el plan de manejo ambiental y el segundo, el plan de monitoreo, que también es parte del plan de manejo ambiental, pero está separado por la importancia, como les dije. Por la importancia que conlleva, este plan de monitoreo está separado. Tenemos acá el formato va a ser muy parecido o va a ser similar al que teníamos anteriormente. Entonces ahí nosotros no vamos a tener normalmente problema en elaborar. Tenemos aspecto, impacto, medida propuesta, indicador, medio de verificación, responsable, y acá lo único que cambia quizás será el plazo, ¿no? En vez de estar colocado plazo, vendrá a estar colocado frecuencia y periodo, pero el resto de los componentes es similares. Aspectos ambientales, recuerden ustedes que son elementos que tienen que ver con la actividad en sí, el impacto obviamente algún tipo de cambio, ya sea este positivo, negativo, todo depende, ¿no? Acá pues de igual forma está todos los componentes del plan de manejo normalmente y aparte se encuentra el plan de monitoreo. Ahora, ¿por qué? Como les repito, se separa el plan de monitoreo debido a que esta componente es muy importante y hay que cumplirlo aparte o hay que verificar el cumplimiento aparte, ¿no? Entonces acá yo voy seleccionando el componente que va a ser monitoreado, en qué periodo va a ser monitoreado y según qué normativa pues voy a realizar este monitoreo, ¿no? Tenemos el cronograma valorado, ¿no? Ustedes recuerdan
que en el plan de manejo ambiental no teníamos costos. Entonces acá lo que viene es ya en sí los costos, ¿no? El valor que nosotros vamos a tener que de cada plan y las fechas o los meses en los cuales va a ser cumplido este plan. Recuerden que de igual forma acá son 12 meses, ¿por qué? Porque al año yo voy a hacer la primera auditoría ambiental, ¿no? O la auditoría ambiental de cumplimiento primero. Por último, pues vendrá, regresando también tenemos el inventario forestal. En el inventario forestal es el mismo componente que nosotros realizamos en la parte de registro ambiental, es lo mismo, ¿no? Solo que acá sí hay que hacerlo de manera más específica y más bien elaborado, ¿no? Y el transecto inclusive nos dice en la parte de lo que es el acuerdo ministerial 061, me dice y me aclara que en este caso yo debo tomar un transecto de por lo menos 0.5 hectáreas, ¿no? Es decir, de 5.000 metros al menos para realizar este proyecto, en este caso, ¿no? Ahora, en anexos yo adjunto todo lo que me vaya a apoyar a mi documento, obviamente, ¿no? Todos los anexos, todos los informes, planos, mapas, todo lo que yo tenga, análisis, certificados, para apoyar lo que tengo acá y de igual forma si es expost para apoyar lo que está colocado en la parte de la identificación de hallazgos, ¿no? Todo eso vendría a ser en sí. Yo una vez que ya termino de llenar todos estos componentes y los anexos, envío el estudio de impacto ambiental, ¿no? Una vez que ya verifique que esté todo realizado, realizo el envío del estudio de impacto ambiental. Y pues una vez de que yo envíe, me remiten las observaciones. De igual forma me van a remitir la orden de pago, cuánto tengo que pagar, tanto por la revisión como por el costo en sí del permiso. Me regresan las observaciones, tendré que corregir las observaciones probablemente. Y una vez que ya tenga corregido las observaciones, podré realizar la socialización o el proceso de participación ciudadana, más bien dicho, para finalmente obtener el licenciamiento ambiental. Lo que me supo manifestar la ingeniera que trabaja con nosotros en estas temáticas, que desde el año pasado están paralizados el proceso de licenciamientos ambientales. Debido a todos estos cambios, debido a la situación de la pandemia, etcétera, no se ha podido concluir con ciertos procedimientos de lo que es licenciamientos ambientales. Así que hay que estar muy, muy pendientes a esta época ya en la que van reactivándose de a poco todas las situaciones y ver cuál es el nuevo procedimiento, los nuevos tiempos o cómo se irá manejando de aquí en adelante, ahora que de igual forma es Ministerio de Ambiente y Agua, ya no es solamente Ministerio de Ambiente exclusivamente. Entonces habrá que ir viendo cómo se van manejando todos estos procedimientos. Obviamente, una vez que yo ya tenga aprobado la licencia ambiental, habrá que cumplir con los procedimientos que dicen dentro de esta licencia ambiental, las obligaciones de esta licencia ambiental. Y de igual forma habrá que cumplir con todo lo que dice el plan de manejo ambiental, la normativa y las obligaciones de este permiso. Para posteriormente, pues yo a la licencia ambiental tengo que realizar un procedimiento que se denomina auditoría ambiental de cumplimiento, como todos ustedes lo saben, ¿no? La auditoría ambiental de cumplimiento corresponde a lo que es la licencia ambiental. Tenemos en el otro sentido los registros ambientales, el informe ambiental de cumplimiento. Acá la auditoría ambiental de cumplimiento se lo realiza al año de haber obtenido el permiso y posteriormente cada 3 años, según lo que dice la nueva normativa. Recuerden que la normativa no es retroactiva, ¿no? Eso también recuerden. Puede existir esa confusión, porque muchas de las veces llegará la situación o quizás tengan esa inquietud de que a qué tipo de proyecto se aplica y etcétera, ¿no? ¿Alguna pregunta que tengan al respecto de esta parte? No se olviden también o recuerden también la parte de la alternabilidad, ¿no? Es decir, la persona que realice esta licencia ambiental no puede hacer la primera auditoría ambiental de cumplimiento. Y asimismo, la persona que haga la primera auditoría ambiental de cumplimiento no puede hacer la segunda.
La persona que realizó el estudio de la licencia ambiental, perdón, puede realizar la segunda auditoría ambiental de cumplimiento, no la tercera, y así pues se va entendiendo este mecanismo de la alternabilidad, ¿no? Tengo una duda. ¿Cómo se puede hacer una actualización del certificado de intersección cuando el MAE solicita? Eso deben hacer ese trámite directamente, tiene que consultarlo con el MAE, ¿no? Obviamente ellos probablemente solicitarían, si es que ha solicitado el MAE, obviamente pues vendría a hacer el procedimiento de realizar, en este caso, pues la dada de baja del proyecto, ¿no? O el cambio de coordenadas, qué sé yo, depende, ¿no? De cuál sea la situación por el cual se debe realizar este cambio del certificado de intersección. Pero este tipo de preguntas ustedes siempre realícenlas directamente con la autoridad ambiental. Si yo les digo acá una respuesta, probablemente esa no sea la respuesta, ¿no? Yo les puedo decir, bueno, sí, hagan la solicitud directamente para el cambio del permiso o la actualización del permiso, pero puede ser que no sea eso, ¿no? Todo depende de la autoridad. Siempre tienen que ir haciendo este tipo de preguntas a la autoridad ambiental competente, ¿no? Ya que este tipo de procedimientos no se los realizan normalmente desde el SUIA, sino que se lo realizan mediante oficios y mediante solicitudes, ¿no? Cuando uno hace una licencia ambiental, indiscutiblemente debe hacerlo con un grupo de profesionales. Sí, ingeniero Bustamante, sí. Estoy de acuerdo en lo que usted dice, ¿no? Es indudable que hay que hacerlo con un grupo de profesionales, pero yo he conocido casos de personas que hacen la licencia ambiental ellos solos, ¿no? Se tardan bastante tiempo, pero la hacen solos. Y no sé si los hacen bien, o los hacen mal, y es cuestión de ellos, ¿no? Pero he visto profesionales que hacen las licencias ambientales ellos solos. ¿Alguna otra consulta? Buenas noches, yo tengo una consulta. Dígame. Sí, mire, lo que pasa es que usted indicó que en la parte de recolección y transporte de desechos no importaba si es que se colocaba la empresa prestadora de servicio. Ya, pero en el caso de que yo ya cuente con la empresa que me hace, o sea, que me lleva los desechos, ya tengo que hacer alguna solicitud o cómo hago para que, o sea, si que ya estoy trabajando con una empresa que me da los servicios. Normalmente la empresa no se va a poder llevar los residuos o no tiene la facultad ninguna empresa de trabajar llevándose sus residuos peligrosos. Además, toda empresa siempre le solicita que usted tenga primero el registro generador para realizar la contratación. Entonces, eso estaría mal, ¿no? De parte de la empresa gestora que realice, que se lleve sus residuos peligrosos sin que usted cuente con un permiso. Normalmente lo primero que me solicita a mí, y si ustedes pueden consultar con cualquier empresa, ¿no? Sobre todo con empresas que son serias como Gadere. Gadere siempre pide que usted, primero que nada, le presenten el permiso ambiental correspondiente y de igual forma también el registro generador de desechos peligrosos, ¿no? Entonces, esa pregunta no corresponde mucho porque, como les digo, lo que sí ustedes previamente, pues si es que tienen tal vez algún amigo de esa empresa y ya tienen hablado pues, previamente para que ellos sean su empresa, pues en ese sentido ustedes pueden seleccionar de la lista. Ahora, si es que no aparecieran en la lista, no hay ningún problema. Es decir, por esa parte ustedes no se vayan a complicar ni se vayan a estresar, ¿no? Si es que simplemente no aparece, lo dejan en blanco y no existe ningún tipo de problema. De igual forma, como les dije, si es que colocaron un nombre y una empresa y luego contrataron a otra, tampoco existe ningún problema. Ahí dentro del permiso del registro generador a ustedes no les viene eso, ¿no? Entonces no hay ningún problema en ese sentido, ¿no? Bien. Gracias. Listo, bien. Me queda una parte también por explicarles y pues luego el tiempo será de ustedes para que puedan realizar alguna consulta y de igual forma el compañero les explicará todo lo que respecta a la evaluación y para finalizar este curso. Me queda la parte de explicarles
Se recuerdan el primer día, yo les dije que les tengo que explicar la parte de lo que es el registro como consultores ambientales calificados. Ahora, nosotros tenemos esa potestad, ¿no? Como profesionales, aunque lamentablemente, pues en el Ecuador no existe eh, mucho trabajo actualmente para lo que son consultores ambientales, ¿no? En eso tengo que ser sincero y decirles, ¿no? ¿Por qué? Porque existe ciertas empresas, ciertas compañías que monopolizan, ¿no? Y bueno, ahora que ha existido esto, ¿no? Bueno, y esto es algo totalmente salido del curso, ¿no? Es un comentario que quiero realizarlo y que quisiera compartir con ustedes, ¿no? Aparte de lo que está saliendo a la luz, ¿no? De las diversas personas que se han lucrado con este tipo de la pandemia, ¿no? Y que han conseguido contratos ilícitos. Y eso también se aplica, lamentablemente, en nuestro vivir, en nuestra parte de lo que es como consultores ambientales, como personas que estamos ligadas al ambiente. Yo tengo el conocimiento, ¿no? Por amistades que han trabajado en el MAE, que existe, y les comparto, no sé el nombre de la empresa, ni tampoco quisiera enterarme cuál es el nombre de la empresa, pero una empresa consultora ambiental acapara prácticamente el 87% de todos los trabajos en consultoría ambiental que existen en el Ecuador. Y esta empresa prácticamente tiene monopolizada. Y esperemos que ahora que se ha desatado, por así decir, la fiebre de esto de descubrir a las personas que consiguen estos contratos fraudulentos, que también se destape, ¿no? Porque prácticamente en el Ecuador está prohibido la ley monopolio, ¿no? Y prácticamente deberían dejar trabajar. Y se supone que la empresa que hace pues una auditoría no puede hacer las otras auditorías. Tengo conocimiento de que una empresa que es de la ciudad de Quito, que no sé pues el nombre, como digo, ni quisiera enterarme tampoco cuál es el nombre, factura o facturó el año pasado casi 20 millones de dólares en contratos de consultoría ambiental. Algo realmente bárbaro, ¿no? Hablando de esto, ¿no? Y conversándoles del conocimiento. Y es por eso que quizás muchas de las veces a ustedes quizás se emocionen, sí, por el hecho de que sí voy a tener mi certificado como consultor ambiental individual o quizás me voy a probar como compañía consultora, pero llegado al caso van a toparse ustedes que tienen muchísimas dificultades, ¿no? El primero es ¿no? De que la mayoría de trabajos están acaporados por ciertos sectores, ¿no? O ciertas empresas. El otro se van a topar con el que los costos son muy bajos los que están pagando actualmente, también por el tipo de consultorías a las que se encarga específicamente un consultor ambiental. Hablamos de licenciamientos ambientales, auditorías ambientales. Tengo un... Sí, por eso le preguntamos precios, para no dañar el mercado, ¿sí? En Guayaquil pasa lo mismo, ¿sí? Me imagino, ¿no? Sí, yo sé, yo soy consciente de esto de los precios, pero lamentablemente muchas de las veces, tal vez, yo les podría ayudar con un costo, sí. El problema es que siempre a mí cuando me preguntan sobre un costo, me dicen, ¿cuánto podría cobrar un registro ambiental? Y entonces, los datos que yo siempre les pido, y muchas de las veces ahí ya no me los dan, les digo, ¿qué empresa es? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es el tamaño de la empresa? ¿Qué procesos tiene? ¿En qué parte se encuentra ubicada? ¿Tiene permisos? ¿Tiene notificaciones previas hechas por el MAE? ¿A quién le pertenece esta empresa? Etcétera, ¿no? Y ese tipo de información ya no me les suelen proporcionar, porque obviamente es parte de su trabajo, es algo que es de ustedes, ¿no? Y por eso suele ser es difícil dar muchas de las veces un costo aproximado, ¿no? No es porque quizás no desee darles ese precio, ¿no? Entonces, ustedes se van a topar con diversas dificultades. La otra dificultad con la que ustedes se van a topar es de que las autoridades ambientales no cumplen con su labor. Y muchas de las veces no es culpa de ellos, es culpa de... Ah, también sí, eso puede ser el caso, ¿no? Sí, sí he conocido también de eso. No, realmente nunca me he querido inmiscuir
a estar investigando ese tipo de cosas, porque cuando uno investiga ese tipo de cosas termina por decepcionarse. Y lo mejor que uno puede hacer es trabajar por su cuenta, elaborar, tratar de ofrecer sus servicios, promocionar sus servicios de la forma más adecuada posible, ¿no? Y como les decía, ¿no? El otro aspecto con el que ustedes se van a topar y que quizás es complicado y con el cual ustedes van a bloquearse quizás, sea este, ¿no? De que la autoridad ambiental no cumple su función. Y no es culpa de ellos, muchas de las veces no es culpa de ellos, sino de culpa de la gente que quizás los pone en esos cargos, primero que nada, cuando quizás las personas no están capacitadas, el primer punto puede ser. El otro punto de que no tienen no tienen las herramientas adecuadas. Como por ejemplo, supongamos, no, la Dirección Provincial de Ambiente de acá de Tungurahua tiene a 5 personas trabajando, a diferencia de la Dirección Provincial de Cañar, que tiene cerca de 100 personas trabajando para hacer inspecciones y toda la situación. Entonces allá quizás trabajen de mejor manera, quizás controlen de mejor manera. La otra, y que se trataba de corregir, era la que no se cuenta con un catastro nacional de identificación de las actividades que requieren permisos ambientales. Lamentablemente no existe un catastro nacional. Y eso se estaba realizando, o había un proyecto de hacerlo, al menos en la provincia del Guayas, de hacer un catastro que se tenga una geodatabase a nivel nacional o que se una a una geodatabase de nivel nacional, a razón de que ya tengan identificados las empresas, cada una de las direcciones provinciales, y así poder realizar las visitas, poder realizar las notificaciones y poder cumplir, ¿no? Entonces, yo creo, ¿no?, que a la larga se vienen tiempos importantes, porque se ha visto que también el ambiente se ve afectado o el ambiente es parte importante o influyente dentro de lo que es esta pandemia. Y creo que habrá y estarán por cerca de tomar las medidas, aparte de que se ha dicho que ya ahora que está bien posicionado el Ministerio de Ambiente y el Agua, van a realizar ya ahora sí los controles respectivos, ¿no? Esperemos que esto sí se aplique. A mí me ha pasado que las mismas personas que trabajan en los ministerios ofrecen hacer los trabajos, pero hacen firmar a otra persona, ¿sí? Y personalmente yo no lo haría, ¿no? Y nunca lo he hecho de prestar mi firma. Hay personas, he conocido consultores que prestan su firma por 1,000, por $500, pero yo personalmente no lo prestaría, ¿no? Y eso también les digo a ustedes, ¿no? No regalen su trabajo por más necesidad que tengan, ¿no? Siempre queda la honra de uno, lo primero siempre va a ser importante, ¿no? No es que yo diga que sea una persona intachable, recta, que diga, en el Ecuador, si no te adaptas tampoco sobrevives, ¿no? Muchas de las veces, pero sí en lo posible tratemos de ser personas conscientes. Yo he conocido también el respecto de lo que es la minería. Muchas veces en la minería los propios dueños de las mineras sobornan a los consultores para que los consultores trabajen para ellos, realicen sus permisos y mientan dentro de sus permisos. Y asimismo ellos pasan dinero a la autoridad ambiental y listo, no pasa nada. Pero ahí queda su criterio personal. Tienen que ser ustedes conscientes de lo que estudiaron o de lo que ustedes están relacionándose es directamente con el ambiente y su primera responsabilidad es con el ambiente, con lo que ustedes obviamente estudiaron. Y al estar responsables con el ambiente, están responsables con la humanidad también, ¿no? El problema es que sí hay leyes, pero no hay un órgano fiscalizador competente. Muy bien dicho eso, ¿no? Esa parte. ¿Por qué en países como Perú, por ejemplo, sí existe mejor control? Porque allá existe un organismo fiscalizador, que es la OEFA, que es un organismo que se encuentra encargado de la fiscalización. Acá hace poco tiempo dimos un curso de fiscalización ambiental. Hablamos de esa parte también de lo que es la fiscalización ambiental. Acá en el Ecuador es muy poco lo que se hace en cuanto a fiscalización ambiental. Se necesita y es menester de que exista un organismo que se encargue. Por ahí una persona que participó en el curso y que trabaja en el PRAS, que son los encargados de esto de lo que es delitos ambientales y toda la situación, decían que ellos incluso les van a hacer desaparecer, lo cual me parece
una barbaridad, ¿no? Algo mal. ¿Cree que en algún momento se desarrollen proyectos en los que se necesite contratar grandes cantidades para control en los ministerios, para inspecciones, como se ha dado el caso de la pesca? Hace 4 años se hizo un proyecto para explotación indiscriminada de recursos pesqueros, ¿no? Yo creo, hablando de esto, ¿no? De permitir la explotación, yo creo que la minería ya se está viendo, ¿no? La minería a gran escala está creciendo cada día más y creo que para eso es lo que van a contratar a profesionales bastante para que realicen las inspecciones. Pero esperemos que todo se haga por el lado recto y que también estas inspecciones sean adecuadas y no únicamente tengan que pagar los pequeños mineros, porque ahorita el Ministerio de Ambiente se está haciendo los héroes, yendo a incautar a las personas que trabajan el día a día con la parte de lo que es proyectos mineros. Les invito, ¿no? Les invito, ¿no? Hablando de esto, ¿no? Hay un documental muy interesante que hay en la plataforma Netflix acerca de lo que es la minería, ¿no? Se llama Latinoamérica al Descubierto. Ahí hay una parte en la cual visitan, inclusive vienen acá a la parte del Ecuador a ver el trabajo que hacen los mineros, a los cuales les persiguen, ¿no? Les persiguen incluso con militares. Inclusive ustedes habrán conocido de lo que es la minería de acá de Buenos Aires, que está en la provincia de Imbabura, me parece, no, si mal no me equivoco. Hace tiempo que no he sabido qué es lo que sucedió con esta parte del sector de Buenos Aires. Ahí como como descubrieron que ahí había oro, pues ahí se instalaron los mineros ilegales. ¿Y qué es lo que sucede? Que más bien la situación de que cuando intervino el Ministerio del Interior fue para desalojarlos a ellos en vista de que habían concesionado a una minera extranjera y lo que ellos querían hacer es sancionar a estos mineros ilegales, que inclusive se hicieron una asociación, trataron de sacar los permisos, pero no les dejaron. ¿Y cuál es la tontería más grande que habían hecho o que hicieron? Quitar a los mineros para que igual forma se siga devastando esa pobre montaña, se siga contaminando los acuíferos adyacentes, se siga deforestando terriblemente, a gran escala más bien. O sea, fue algo tan decepcionante cuando yo llegué a ver el final de todo este informe, luego de que investigué bastante, que llegaba en la conclusión de que esto había sido concesionado a una empresa extranjera, una empresa china, y que el motivo de quitarles a los mineros ilegales era darle la concesión total a esta empresa y que siga desparramando esa pobre montaña, ¿no? Y eso es algo tan indignante, ¿no? Como uno lo ve. Yo sé que tampoco ninguno de nosotros es totalmente consciente ambientalmente, uno no puede vivir tampoco de manera tan conscientemente ambiental responsable, ¿no? Uno trata así, pero hay cosas como estas que sí se pudieran corregir, ¿no? Que sí se pudieran evitar, pero no se los hace, ¿no? Y lamentablemente eso es lo que sucede. Y yo creo que, hablando de eso, ¿no? ¿Qué sanciones hay para un consultor del MAE por el uso de la firma, como por ejemplo el caso del derrame fuera de... O sea, la normativa es clara, las sanciones son claras. Esto lo dice en el Acuerdo Ministerial 061. La multa es de 20 a 200 salarios mínimos unificados. Por lo general, recaería en ese tipo de multa. Pero el problema es que no se aplica, casi nunca se aplica, ¿no? Esa debería ser la multa, pero muy pocas de las veces, ¿no? Muy pocas de las veces se aplica. Por ahí se ha visto que sancionen al tema de los rellenos sanitarios, al tema de eliminar residuos peligrosos a contaminar fuentes hídricas importantes, pero muy poco, muy poco. En la parte de los delitos ambientales, en el ente sancionador, se necesita de ley obligatoriamente en el Ecuador que exista un organismo que se encargue directamente de lo que es la parte sancionadora de los delitos ambientales. Ojalá que sí, la otra información que nos daba
esta profesional que trabajaba en el PRAS, o que trabaja en el PRAS, es que probablemente se vaya a crear un organismo que se encargue exclusivamente de esta competencia de fiscalizar y de hacer cumplir y de todos los delitos ambientales, etcétera, a fin de que existen sanciones, porque cuando haya sanciones, ahí sí, pues, habrá responsabilidad de parte de las empresas, porque las empresas, ¿qué es lo que nos dicen? Es como una vez me dijo, ¿no? Una persona dueña de un hotel, ¿y yo qué gano? ¿Y yo qué obtengo con el permiso ambiental? Más bien voy a pagar allá dinero. No es ese el sentido es que todo ecuatoriano, como tiene derechos, también tiene obligaciones. La obligación mía, así como yo estoy obteniendo beneficio económico a partir de un hotel, también es cumplir con no contaminar el ambiente. Y para yo no contaminar el ambiente, pues obviamente voy a tener que realizar esta parte de lo que es el registro ambiental, por ejemplo, para un hotel. Y de igual forma, pues yo con el registro ambiental voy a economizar muchísimo, voy a ganar muchísimo al reducir consumo de agua, de luz y otro tipo de componentes, ¿no? Lamentablemente muchas de las veces eso es difícil de hacerles entender a las personas, ¿no? El argumento es que todavía toda actividad a menor escala o forma artesanal contamina más, tiene menos control. Claro, eso es lo que dicen, ¿no? Pero ustedes pueden ver que hay ciertas industrias, hay ciertos proyectos que sí contaminan bastante, bastante, a pesar de que supuestamente sean pequeños, ¿no? Hablamos de, sobre todo, proyectos que están ubicados en zonas rurales. Las granjas avícolas contaminan bastante, ¿no? Bastante, bastante contaminan y sin embargo las granjas avícolas solamente están categorizadas máximo, máximo como lo que es registro ambiental, ¿no? Es algo de no creerse, ¿no? Bien, les estaba comentando de esta parte de lo que es ser consultor ambiental calificado. Entonces, yo para ser consultor ambiental calificado voy a tener que regirme y nos dijo también un compañero que me voy a regir en el acuerdo 075, ¿no? Que es el último y es el que está vigente desde el año 2015-2016. Y pues yo debo seguir los lineamientos que dice acá para ser consultor ambiental individual, que en este caso yo les voy a explicar. ¿Qué es lo que necesito para ser consultor ambiental individual? Primero, me dice que yo necesito haber recibido o impartido cursos o capacitaciones de manera profesional, ¿no? Profesional. Entiéndase que hayan sido partícipes, hablamos, o que tengan experiencia en lo que son capacitaciones como la de que les estamos brindando en este momento, que es una capacitación profesional. ¿Por qué? Porque está regulada por un ente profesional que es la CETEC, ¿no? Entonces, aquí dice que tengo que tener entre 80 a 150 horas de capacitación profesional en el área ambiental, ¿no? Eso también hay que recordar. De 80 a 150 horas. Ahora, si es que ustedes toman capacitaciones de otras empresas o de otros cursos que no sean avalados por la CETEC, va a ser necesario que estos cursos tengan al menos 40 horas, por lo menos, ¿no? Así que eso siempre tengan en cuenta. Total tiene que sumar de entre 80 a 150 horas para recibir la calificación. Obviamente, lo mejor será tener 150 horas para que nos den los 5 puntos. Y si es posible, más horas para que nos den los puntos adicionales, ¿no? La instrucción profesional me dice que debo ser al menos, debo tener un título de tercer nivel, ¿no? Eso es lo mínimo que yo puedo tener en lo que sea instrucción profesional ambiental o afines, incluyendo en esta palabra afines innumerables, innumerables grupos, ¿no? Yo he visto inclusive contadores que se hacen consultores ambientales, ¿no? Se ha visto esos casos, ¿no? Así que eso sería bueno que lo reformen, ¿no? Porque sí sería importante que personas que netamente tengamos que ver con el ambiente se aprueben en este sentido, ¿no? Así que sería muy importante esa parte. Luego les dan un requisito, un puntaje adicional si es que son de cuarto nivel. Acá, muy importante la experiencia profesional. En muchos lugares, ¿no? Y todo depende del lugar y de la suerte que tengan también.
Yo he visto personas que inclusive ni bien sacan el título de profesional, ya salen, ya se hacen consultores ambientales. Todo depende de la suerte, ¿no? En ocasiones la dependencia nos solicita que tengamos de 2 a 5 años de experiencia profesional. Esta experiencia profesional puede ser en la participación, elaboración o revisión de estudios ambientales. Es decir, yo puedo pertenecer a una consultora, como les dije, sin ser consultores ambientales, o haber trabajado como un consultor ambiental calificado. Y yo, por ejemplo, participé en la elaboración de un informe ambiental, participé en la elaboración de un registro, participé en la elaboración de una auditoría ambiental. Entonces yo debo solicitar a la persona, en este caso al consultor ambiental, que me dé ese certificado de yo haber cumplido con esa experiencia. Esta no debe ser experiencia consecutiva o no es necesario que sea experiencia consecutiva, ¿no? Eso mucho cuidado también. Algunos ingenieros civiles, bueno, ahí sí no, no puedo decir, ¿no? Si es que, sí, puede ser el caso de que también, ¿no? Los ambientales también nos metemos en temas civiles, por ejemplo, ¿sí? Sí. Creo que todos nos cruzamos en todo. Eso es un tema muy... Fui practicante en la Dirección Provincial de Ambiente del Guayas, nos dice Juliana Castro. Dice que ha sido, dice, una anécdota. Fui practicante en la Dirección Provincial de Ambiente de Guayas y me quedé asombrada de la cantidad de estudios de impactos ambientales mal elaborados que llegaban para ser revisados por los técnicos. Me dieron a entender que la mayoría lo hacían a propósito para que se hagan todas las observaciones posibles y luego corregirlos. No hay opción a que se les deniegue la licencia ambiental. Sí, he visto de estos casos, ¿no? Eso, y usted lo corrobora, ¿no? Qué interesante, ¿no? Saber eso, de que, y sí, ¿no? Muchas de las veces pasa eso. Yo, en mis prácticas profesionales que hice como consultor ambiental, él igual forma nos decía, mándale así, mándale como está la auditoría ambiental. Y de ahí las observaciones las corregimos bien. Y inclusive nos decía que hagamos un copia y pega de otra auditoría ambiental que sí estaba supuestamente bien. Y sí suele suceder este caso, ¿no? Algunos estudios de impactos ambientales, más sobre todo en la Dirección Provincial de Manabí, también eran copia y pega, ¿no? Sí, suele pasar, ¿no? Y muchas de las veces los que terminan pagando los platos rotos de este tipo de situaciones no son los consultores ambientales, ¿no? Sino lamentablemente muchas de las veces las empresas o los representantes legales son los que terminan, así que tengan mucho cuidado con esto, ¿no? Para el caso de la experiencia profesional, en el caso de haber trabajado baja dependencia laboral y no me hayan dado certificados, ¿sirve los mecanizados del IES? No suelen permitir los mecanizados. Es que el punto es claro, ¿no? Necesito yo tener esta experiencia, ¿no? Experiencia de haber elaborado informes, registros. No nos aceptan normalmente el mecanizado. Usted le puede adjuntar, sí, como un adicional, pero tiene que decir, o sea, tiene que pedir a la persona o a la empresa para la cual trabajó con dependencia de que le dé el certificado de que usted trabajó, pero los mecanizados normalmente solos no sirven, ¿no? También sí sirven, sí sirven. Yo he visto personas que sí, inclusive un colega mío que es del mismo lugar donde que yo vivo, sí, él en este sentido, pues, ha realizado esta aprobación. Desconozco de la actualización, de eso sí no le podría decir o dar referencia, ¿no? En este momento solo estoy hablando de lo que es para aprobarse por primera vez. De ahí desconozco cuál sea, pero sí existe una metodología dentro del 075 mismo para lo que es renovación de consultores. Aquí está método para la renovación de los consultores ambientales. Usted tiene que regirse siempre la normativa, ¿no? Lo que dice. De igual forma, yo necesito nuevamente presentar, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, nuevamente tengo que presentar todos los requisitos, ¿no? Y de igual forma volver a darle evaluación, ¿no?
Aquí está. Ustedes revisen lo que está en el 075, ¿no? Y es lo mismo que les llega a la aplicabilidad, ¿no? Personalmente, a mí de igual forma me tomaron la prueba, ¿no? Para cuando me aprobé la primera vez. Bien. De igual forma, por último, el requisito, ¿no? Luego del requisito de la experiencia, también nos solicita la evaluación de conocimientos. Ahora, la evaluación de conocimientos, ustedes habrán visto que al aula virtual está subido un documento y aquí hay un documento donde que está el banco de preguntas. Se supone ya debe salir en los próximos meses una nueva metodología o qué sé yo, en el cual se refiera a todo esto o se explique de mejor forma todas estas situaciones. Esto es de diversidad de criterios, ¿no? Todo depende, como digo, de la autoridad, del lugar donde que se aprueben y depende también de la suerte que tengan, porque muchas de las veces sí piden. Por ejemplo, en la dirección provincial de Pastaza sí piden que sea 2 años a partir de haberse graduado. Muchas de las veces es así. Pero en otros casos les aprueban nomás. Todo depende, como digo, de la suerte y de la dirección. Yo tengo conocimiento de personas que apenas salen y ya se califican. Hay otras personas que sí les rechazan porque no tienen 2 años de experiencia, ¿no? A partir de haberse graduado, obviamente. Entonces ustedes acá van a encontrar el banco de preguntas. Aquí dice, ¿no? Este banco de preguntas, ustedes abren este banco de preguntas y ese es el banco de preguntas del cual ustedes les van a tomar las preguntas. Tal como está ahí, de ahí les sale 40 preguntas. Obviamente ustedes tienen que estar atentos acá a la página. Puntaje mínimo. Justamente esto dice aquí en la normativa también. Dice que yo debo sacar una nota mínimo de 85. Si es que mal no me equivoco, me parece que algunas personas del curso sí son consultores ambientales. No sé si me equivoco, es 85 lo mínimo que deben sacar, ¿no? Si alguien me confirma o me desmiente eso. Porque eso de igual forma está en la normativa, ¿no? Pero no sé en qué parte exactamente está. Pero me parece que es mínimo 85 sobre 100, ¿no? Que luego se hace la transformación a los 40 puntos que corresponden. Ya les busco acá en la normativa de la evaluación. A ver, a ver, a ver, a ver. No recuerdo en qué parte está, pero sí es 85 sobre 100. Estoy seguro que es. No, perdón, 80 sobre 100. Aquí está. Sí me equivoqué. Obtener el certificado de aprobación del examen de conocimiento en regularización y control ambiental sobre el banco de preguntas y respuestas, cuyo puntaje mínimo será de 80 sobre 100. Entonces, el 80 sobre 100 tienen que sacar lo mínimo para calificarse. Anteriormente habían consultores tipo A, tipo B, que se calificaban según lo que hayan sacado en la prueba, pero actualmente no corresponde, solamente es directamente ya el valor, ¿no? Bien, entonces el banco de preguntas ustedes lo descargan ahí de la página.
Parece que son 229 o 226 preguntas, son estas preguntas. Y de esas preguntas les toman a ustedes para ser consultores. Obviamente, cuando ustedes tengan todos los certificados y toda la situación, tienen que ver las convocatorias que hace el Ministerio de Ambiente y realizar la evaluación a través del sistema que ustedes tienen acá. Acá tienen un sistema que dice calificación y registro de consultores ambientales. Con las mismas claves que ustedes ingresan al SUIA, acá pueden ingresar acá y tienen las convocatorias. No les puedo decir exactamente las convocatorias porque eso, como digo, tendría que consultar con el MAE directamente para ver más o menos cuándo son las convocatorias. De lo que recuerdo, enero, en abril también se hace otra convocatoria, en octubre otra convocatoria, de las que recuerdo, pero a veces las convocatorias son nacionales, otras veces son provinciales, todo depende. Por eso tienen que estar ustedes pendientes de las convocatorias. Entonces, cuando ustedes encuentren una convocatoria, ahí pues pueden seleccionar el horario. Por lo general la prueba tienen que ir a rendir en la dirección. Ustedes les dan una computadora, máximo son 2 personas por cada horario. Les dan en la computadora, ustedes rinden esa prueba y si sacan más de 80 pueden seguir con el siguiente procedimiento. El siguiente procedimiento será cancelar $100 por la revisión de los documentos y de igual forma pues adjuntar todos los documentos, todo vía online, ¿no? Por este sistema de acá. Ustedes suben toda esa documentación y de ahí sí vendrán las observaciones o la aprobación definitiva, ¿no? Todo eso es el trámite pues que ustedes deberán seguir para calificarse como consultores ambientales individuales, ¿no? Eso sería pues en cuanto a mi participación. Tengo una pregunta. Las horas de capacitación son dentro de un periodo, pueden adjuntar horas desde hace... Los certificados siempre a ustedes tengan presente de que máximo les van a servir 5 años, ¿no? Eso es lo que normalmente los gestores de talento humano les receptan. Esto está ratificado porque, por ejemplo, las bibliografías, de igual forma, normalmente no les, salvo que sean textos de interés, las bibliografías no sirven más allá de 5 años. Entonces, eso siempre tengan pendiente. De ahí, pues, obviamente, las horas de capacitación les puede servir de 3, 4 años, no hay ningún problema. Por ejemplo, el certificado que nosotros les entregamos no tiene fecha de caducidad, como las certificaciones de competencias laborales, eso sí tienen fechas de caducidad, por ejemplo, ¿no? Les decía, pues bueno, eso sería en cuanto a mi exposición. Nada más decirles y agradecerles a cada uno de ustedes por la paciencia, por su tiempo que han llevado en capacitarse. No es importantísimo siempre estarse capacitando, actualizando, así sea 1 o 2 puntos nuevos que ustedes revisen, siempre vamos a tener algo nuevo que aprender, ¿no? En cuanto a la evaluación, pues les quería mostrar por último también, este es el formato del cuestionario que ustedes tienen. Estas mismas preguntas les van a tomar, les seleccionan 20 preguntas de estas al azar y de estas preguntas ustedes les van a tomar. Ustedes para estudiar, pues obviamente acá está el enunciado, estas son las opciones y la que tiene el 1 acá en la parte derecha es la que es la respuesta correcta. Si ustedes estudian este documento que será compartido a través del WhatsApp del grupo, ¿no? Así que estar muy pendientes de eso. Nada más de mi parte. Agradecerles a ustedes, como digo, la participación, pues y quedan con el ingeniero Jairón para que les pueda dar el resto de las indicaciones. Les repito una vez más también, las indicaciones sobre la evaluación, revísenlas por favor acá, aparte de que ya el ingeniero Bermeo, ya les va, el Jairón Bermeo les va a dar las indicaciones, está acá en el último módulo, lean esa descripción, no se vayan a olvidar de leer esa descripción, aquí dice, ¿no? Importante y aquí se encuentran todas las indicaciones, ¿no? Ya les va a decir Jairón el resto de indicaciones, ¿no? ¿Hasta cuándo estará activa el aula virtual? Al finalizar el curso,
sus usuarios serán borrados, ¿no? Tienen el acceso, sí, a la información mediante un usuario grupal, que es el estudiante 2, el que ingresan ustedes con las claves de estudiante 2, usuario estudiante 2 y contraseña estudiante 2. Con esas dos claves ustedes pueden ingresar a cualquier momento durante el periodo de un año, como estaba ofrecido, ¿no? De ahí el resto de usuarios serán borrados apenas acabe el curso, ¿no? Listo, Jairón, tu tiempo. Ya. Igualmente, compañeros, de parte de todos quienes hacemos RJ Soluciones Ambientales, les agradecemos primeramente por su confianza, preferencia, asimismo a Rodrigo por su colaboración en este curso y su interés más que todo en compartirnos tanto sus anécdotas personales, su experiencia profesional. Y bueno, terminamos pues con lo que es la evaluación y certificación. Tienen ustedes todos que rendir esta prueba porque no hay, eso sí es muy importante, no hay forma de posponer la evaluación o forma de evitarla. Ustedes rinden esa evaluación y a las personas que aprueben, automáticamente la CETEC nos entrega a nosotros el certificado para poderles firmar y entregar. La evaluación se la va a rendir el día viernes 3 de julio. Tenemos dos horarios, a las 2 de la tarde y a las 3 de la tarde. Se les separará a todos los participantes de acuerdo a la fecha de inscripción. De acuerdo a sus inscripciones, el primer grupo son el primer 50% de participantes rinde a las 2 y la segunda mitad a las 3 de la tarde. Les avisamos ya con cerca de 7 días de anticipación para que puedan asimismo organizar su tiempo. Como les dije, no podemos posponer o no podemos escoger horario, ya que como todos sabemos, rinden la evaluación ante la CETEC, no la rinden ante nuestras páginas, sino directamente a la Secretaría Técnica de Calificaciones Profesionales. El cuestionario asimismo les vamos a compartir al grupo de WhatsApp máximo hasta el día martes. Les haré llegar les llegará el link a la dirección de correo electrónico que ustedes brindaron en su ficha de inscripción. Asimismo, ya les envío un mensaje, tiene que llegarles un correo de parte de la CETEC. En este correo les llega el link y les llega la hora en la que deben rendir la evaluación. Ustedes el día viernes únicamente ingresan a ese link, colocan su número de cédula y se les desplegará una ventana con la evaluación. La evaluación tiene una duración de 30 minutos, son 20 preguntas. De las 20 preguntas tienen que aprobar como mínimo 14. Una vez que ustedes terminen la evaluación, a veces se cierra el sistema automáticamente o ustedes tienen que cerrarlo. Ocurre que muchas veces les llega luego un correo que es como un rebote nuevamente con el link. Ignoran ese correo nomás. O igual cualquier cosa pueden consultarme a través de grupo o a través de WhatsApp. Las opciones, como les indicó el compañero Rodrigo, todas las preguntas son de opción múltiple. No hay ninguna pregunta de llenar, de completar, de ninguna situación. Todas son opción múltiple, tal y cual están en el cuestionario. Para que puedan verificar tal vez su nota o deseen comprobar si es que su evaluación está aprobada realmente. ¿Qué más sería con respecto a las evaluaciones? Eso sería todo, como les digo, esperemos hasta el día martes. Los deberes tienen para enviar hasta el día domingo, todos los deberes que quedaron pendientes. Asimismo, hasta el día martes estaríamos terminando la parte ya técnica cuando les llegue el correo de la CETEC. Asimismo, les mandaré un mensaje solicitándoles que me confirmen en el caso de que algunas personas no lo reciban para poder ayudarles de esta forma. Los certificados se enviarán aproximadamente de 10 a 15 días luego de rendir la evaluación, ya que tenemos que organizarnos así mismo antes cuando se trabajaba con normalidad. Era un trámite un poco tedioso, por decirlo así. Imagínense ahora en estado de emergencia, en esta cuarentena y con toda la situación actual del país, es un poco más difícil, pero siempre se trata de trabajar de la mejor manera. Nosotros mismos con el grupo de WhatsApp se mantiene. Les comunicaremos a todos el momento en el que tengamos ya sus documentos físicos para hacerles llegar a sus respectivas ciudades. De mi parte, igualmente, compañeros, agradecerles a todos por toda esta semana de trabajo. Estamos hoy sábado en las noches, un horario un poquito pesado, pero así mismo estamos todos trabajando.
Agradecerles a todos por su confianza. Les invitamos asimismo a seguir nuestras páginas en Facebook, a seguir capacitándose en los próximos cursos, seguir participando con nosotros. Asimismo tenemos muchos compañeros que ya han sido participantes en cursos anteriores y están aquí nuevamente. Muchas gracias a ellos, muchas gracias a los compañeros que se integran ahora. Nada más, Rodrigo, a ti también por compartir con todos. De mi parte eso sería todo. Cualquier duda nos escriben más a los grupos de WhatsApp o a los números que se encuentran ahí personales. De mi parte, gracias compañeros. Si tienen tal vez alguna duda con respecto a la evaluación o a la certificación, podemos aclarar.